un buen descanso de Semana Santa. Como hasta ahora los saludos, les hago la referencia. Que hayan aprovechado a organizarse y hacer todo lo que necesitaran y tomaron su espacio de descanso. Buenas noches, Iris. Muy bien, hoy vamos a hablar de dos trámites. A ver, ¿alguien tiene? Veamos. Vámonos a nuestro decreto 5477, por favor. Decreto 5477. Entonces, vámonos al artículo número 8. Veamos. ¿Alguien recuerda si ya vimos la ausencia en clase con la licenciada? No, licenciado, no lo hemos visto. Pónganla ahí con lápiz, todavía una Xita. Vámonos al artículo 11. ¿Alguien recuerda si hemos visto disposición y gravamen de bienes de menores incapaces y ausentes? No, Pónganle una crucecita con lápiz. Muy bien. ¿Alguien recuerda si vimos reconocimiento de preñez o de parto? Sí. Pónganle un chequecito en el artículo 14. En el artículo 18, ustedes le tienen de epígrafe cambio de nombre. ¿Alguien recuerda si ya vimos cambio de nombre? Sí. Póngale un chequecito. Van 2 de 4. Vámonos al artículo 21. Ahí tenemos 3 trámites. Artículo 21, omisión y rectificación de partidas. ¿Ya lo vimos? Ya. Sí. Determinación de edad. No, ese no. Póngale una Xita. Omisión y errores en el acta de inscripción. Ya. Eso sí. Ya. Póngale un chequecito. Vámonos al artículo 24. Patrimonio familiar. ¿Ya lo vimos? No. No. Muy bien. Vámonos al artículo 67. ¿Qué tiene en el artículo 67? ¿Qué tenemos en el 67? Que diga que tenemos en el artículo 28, perdón. 28. Yo lo tengo derogado. Yo lo tengo Muy derogado, bien. Oli, que es lo de las adopciones. Correcto. Ese trámite ya no es notarial. Vale. Vámonos al código procesal. ¿Cuántos nos faltan entonces del decreto 5477? ¿Cuántos procesos nos faltan? 1, 2, 3, 4. 4. Licenciado, ¿el del cambio de nombre en qué artículo? 18, si mi memoria no me falla. 18, ese no lo marqué. 18, pero ese sí lo hice. Vamos a ver, otra vez solo voy a verificarle si es 18. Sí, Sí, que es 18. ¿Tienen el decreto 12583 ahí en su código de notariado? Sí. ¿Sí? Sí. Ese es lo llaman ley de rectificación de área de bien inmueble urbano. ¿Ese ya lo vimos? No, licenciado. Ese ya lo vimos. Lo vieron conmigo. Sí, Lick, ya lo Ese ya vimos. está. Sí, lo vimos. Sí, con usted. Vale, ese ya está chequeadito. Muy bien. Vámonos ahora al Código Procesal Civil y Mercantil. A ver, ¿quién recuerda en qué artículo empieza jurisdicción voluntaria en el Código Procesal Civil y Mercantil? Es en el 401, Lick. Muy bien, 401. Eso ya lo vimos porque lo vieron conmigo. Veamos. Sigamos chequeando. Declaración de incapacidad, ¿ya lo vimos? No. ¿Seguros? No. No, Lick, eso no lo hemos visto. Bueno, vamos a dejarlo pendiente. ¿Qué artículo es, licenciado? Perdón. Artículo 406. 406, sí. Artículo 411. Ausencia y muerte presunta. Tampoco. Seguro que no lo han visto con la licenciada. No, Lick, no lo hemos visto. No, Lick.
No lo hemos visto. Vamos ahora con artículo 418. Disposiciones relativas a la administración de bienes de menores incapaces y ausentes. Tampoco. Tampoco lo hemos visto. Tampoco, Lee. Ujú. Bien. Artículo número 425. Modo de suplir el consentimiento para contraer matrimonio. ¿Qué tienen en ese? Nada. Ese está derogado. Ese está derogado, correcto. No lo tengo Artículo, vamos al artículo 426, divorcio y separación. ¿Ese lo tenemos? No, Lee. Vale. Ahorita les voy a ir explicando algunos por qué no los vamos a tener. Vamos al siguiente, que es reconocimiento de preñez o de parto. ¿Ya? Sí, sí. Cambio de Ya. nombre, Sí, También, Lee. identificación de persona, También. identificación de tercero, sí, Lee. asiento y rectificación de partidas, Sí. patrimonio familiar. No. 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 Lee. No, muy bien. Subasta voluntaria, Sí. Sí. Sí, Lee. proceso sucesorio. Sí, Sí, muy bien. Sí. Sucesión testamentaria, que está dentro del proceso sucesorio. Y con eso, listo. Vale. Hay algunos que están en el Código Procesal Civil y Mercantil que no los vamos a tocar. ¿Por qué creen que no los vamos a tocar? Tal vez son de la siguiente clase, Lee. La siguiente clase son solo contratos, María Fernanda. Ok. Alguien que piensa ahí. ¿Cuáles son las formas de jurisdicción voluntaria? ¿De qué forma se pueden tramitar asuntos de jurisdicción voluntaria? Porque algunos se tramitan judicialmente. Específicamente de manera judicial. Esos son los que probablemente no se tocan y no están dentro del pensum. Si ustedes ven dentro del pensum, por ejemplo, lo del divorcio, no está dentro del pensum, porque esos son específicamente de tramitación voluntaria, no notarial. Son específicamente de tramitación voluntaria judicial. ¿Se acuerdan cuando el repaso creo que fue que lo hablamos, que les dije que lo llevara un juez? ¿Se acuerdan que les dije esa pregunta? Si lo lleva un juez es porque esa tramitación puede ser voluntaria o no, y algunos habían dicho que no, porque de plano que había litis. Pero ya vimos que de lo que estuvimos revisando ahora, que hay unos procesos de jurisdicción voluntaria que los llevan ante un juez, pero no porque sea litis, sino siguen siendo procesos de jurisdicción voluntaria. ¿Alguna pregunta, Mélida? Creo que no, creo que va manejando, va ahí tratando de prestar atención. Muy bien, hoy vamos a ver dos, que es patrimonio familiar y determinación de edad. Determinación de edad es muy corto, el más largo es patrimonio familiar y es lo que tenemos programado para la sesión de hoy. Ya ahí en lo que hicimos ahorita nuestro repaso de cuáles ya llevábamos y cuáles no, ya di tiempo a que ingresaran el resto de sus compañeros por si todavía estaban ahí corriendo de una clase a otra. Entonces veamos pues. Entonces tenemos nosotros que el patrimonio familiar está, esto lo podemos ver en el código en el Código Civil de 1933 es donde aparece por primera vez el patrimonio familiar. Este patrimonio familiar lo denominaban en ese código como un asilo de familia y tenía las características de que era inembargable e inalienable, únicamente como dos características. Si nosotros recordamos, ¿cuántos códigos civiles han habido en Guatemala? Muy bien, 3 minor, así es, 3. ¿Cuál fue el primer código civil? 1985, si no estoy mal, licenciado, buenas noches, perdón. Casi, 1877. ¿Quién estaba a cargo en ese momento? ¿Quién estaba en el poder en ese momento? En 1877. ¿Se acuerdan que llevaron una historia 1 y una historia 2?
Justo. No. Muy bien, Justo Rufino Barrios. Sí, voy a omitir ahí lo que, por no va a leer la respuesta que me dieron ahí. Fue Justo Rufino Barrios. Justo Rufino Barrios era el presidente en 1877 y él crea un cuerpo normativo bastante amplio. Entre lo que él crea es un código civil, crea un código de enjuiciamiento civil y un código de enjuiciamiento mercantil, si mi memoria no me falla en la historia, y crea inclusive en su código penal, si no estoy mal, creo que también, y un código mercantil, un código de comercio. En esencia, el civil es el que me interesa. Entonces, en 1877 él crea un código civil. Este código civil de 1877 dura mucho tiempo y es en 1933 que se da unos cambios en el código civil. En 1933 estamos hablando aproximadamente que está en el gobierno Jorge Ubico, más o menos en la época de él hace otras modificaciones al Código Civil y luego el Código Civil vuelve a aparecer una reforma en 1960, que no es una reforma, sino derogan el anterior en 1965. Una de las características que tiene es que en 1965, hay, al igual que en 1877, surge nuevamente un código civil, un código procesal civil y mercantil. Él quita los de enjuiciamiento mercantil y enjuiciamiento civil, los forman en uno solo. Surge también un código, no, el código de comercio es despuesito, porque este es de 1970, pero surgen estos dos cuerpos legales, como muy bien pasó también en 1877. Esta parte de la historia es bueno que la sepan porque se las preguntan por lo general a veces en el privado. ¿Quién estaba en el poder en este caso? Estaba, pues, ahí sí era Enrique Peralta Zurdia, era el presidente que estaba y es el que promueve que se hagan estos nuevos códigos. ¿Alguien sabe por qué se llaman códigos? ¿Por qué está el código civil, código, el código de comercio, perdón, el código procesal civil y mercantil, código de notariado, pero por ejemplo la ley de armas y municiones no se llama código? O, por ejemplo, la ley de adopciones no se llama código. ¿Por qué unos sí son códigos y otros no son códigos? ¿Alguien tiene respuesta a esa pregunta? Se lo han preguntado antes. ¿Por qué este se llama código y este no? Porque debieran de ser dos códigos. Licenciado, perdone, no sé, me corrige si estoy mal. ¿Es porque fueron creados en un gobierno de facto? No, por eso estos son, tienen otro término, pero en general lo va a encontrar en muchos libros como una ley de plumazo, porque no lleva el proceso que se lleva en una normativa para su creación. Sí es una característica de estos, pero no es, no es el caso. Sí, Ligia. Buenas noches, licenciado. ¿No sería una compilación de conceptos jurídicos? Por ahí va la cosa, exacto. Rápidamente, miren ustedes, solo porque la historia es interesante, se los voy a resumir así. Esto, en breve, todo el proceso de las normas han llevado un proceso histórico de evolución. Al principio, pues en el caso de civil inicialmente, el civil abarcaba muchas cosas, por eso se le llama la ley común, porque ahí abarcaba lo penal, lo civil, lo mercantil, lo procesal, todo caía a civil. Por eso es que ustedes ven que hay muchas cosas que cuando estudiaron derecho romano, dicen ustedes, ay, esto parece mucho a derecho romano, porque el derecho romano es el origen de muchas cosas civiles. Bueno, en ese proceso de evolución que ha tenido la normativa, hay un punto donde había una descodificación de las leyes. Es decir, que había tanta norma, así como tenemos las normas penales actualmente, que tenemos el Código Penal, pero hay un montón de leyes conexas. La ley de armas y municiones, la ley de lavado de dinero, la ley de la ley para prevenir, sancionar, erradicar la violencia intrafamiliar. Todas estas son de corte penal. Entonces, ¿qué es lo que hicieron para formarlo? Lo que hicieron fue codificarlos. A esas épocas se llama la época de codificación.
Por eso es que se llaman códigos, porque los códigos lo que agarran, por ejemplo, lo del matrimonio, lo del divorcio, existía una ley para regular toda la parte del divorcio. Y esa ley estaba ajena, estaba fuera del Código Civil. Cuando hacen los códigos, empiezan a hacer la codificación en Guatemala, lo que hacen es que toman toda la normativa de una misma área y la introducen a un solo texto, que es lo que conocemos como un código. Por eso es que la ley, estas leyes que les llamamos leyes conexas, no tienen nombre de códigos, porque lo que hacen son leyes que son específicas de un área, pero no tienen una codificación creada, y de ahí sale el término código de todos nuestros códigos. Todos los que son códigos, por eso es que tienen esa estructura, porque son codificaciones que se crean. Muy bien, ya terminamos la parte de historia. ¿Cuál es el objeto? Ahora sí, regresando al tema que era patrimonio familiar, me fui todo por leer lo del Código de 1933. Entonces, el patrimonio familiar lo que va a buscar es asegurar el interés familiar y armonizar sus relaciones patrimoniales. En esencia, el patrimonio familiar lo que va a buscar es que si en algún momento los acreedores van en contra de, digamos, el padre de familia, así como pasa con lo de las tarjetas de crédito, por ejemplo, y quieren embargar bienes, entonces, si no se ha constituido un patrimonio familiar, ese bien puede llegar a ser objeto de embargo, si fuera la casa donde vive. Aunque hay ahí algunas limitantes, pero por darles una idea. Pero ¿qué pasa cuando se constituye un patrimonio familiar? Este tiene una protección, como sabemos, nuestra constitución es una constitución que protege a la familia, es muy protectora de la familia. Entre los derechos, ustedes ya han leído de la Constitución cuando ya vieron su derecho constitucional y su derecho procesal constitucional, que ahí ya vieron las otras leyes, vemos que es muy protectora. Entonces, lo que busca el Estado al momento de regularizar la constitución de un patrimonio familiar es que la familia no se quede desprotegida por una situación que tenga que ver con, por lo general, que tenga que ver con algún tipo de deuda que tengan los padres, y no ejecuten un embargo y y saquen a las personas de su casa y se queden sin ello. 7. Qué pena, se está empezando, licenciado, con la explicación. Hoy algo un poco lejos, pero puede ser que sea porque tiene muy lejos. Si usa audífonos, está muy lejos. ¿Me escucha mejor ahí? Sí, un poco mejor. Dígame. Sí. Está recién empezando, pero me surge la duda. ¿Qué pasa si ponemos todos nuestros bienes en el patrimonio familiar? ¿Sí se puede? Tenemos un límite. Eso le iba a preguntar. Eso lo vamos a ver, que hay un límite legal. Ok. ¿De cuándo es el Código Civil? 1900, ¿qué les dije? 65. 64, 65, por ahí en esos 2 años. En uno está cuando se creó y el otro cuando entró en vigencia. 63, 64, sin memoria. En ese entonces, el monto, cuando veamos el monto, van a decir ustedes, no puede ser que ese sea el monto. Pero en ese entonces, el monto que estaba establecido era un monto bastante alto. Ahora cuando veamos al monto, solo van a recordar esta parte. En la actualidad, ese monto no es tan alto como se pudiera esperar. Entonces, eso genera cierta dificultad. Bueno, entonces veamos qué características tiene el patrimonio familiar. Ajá, sí, Maffer ya les adelantó ahí, les contó el final de la película. Está bien. El patrimonio familiar tiene las características que es indivisible y es que no lo podemos separar, no podemos decir, muy bien, entonces mire, pues ya te constituí patrimonio familiar, ahora, mire, yo quisiera que la mitad ya no fuera patrimonio familiar, no se puede, porque recordemos que esta es una institución que es protectora. Inalienables porque no lo podemos vender, inembargable porque no nos lo pueden embargar, no pueden ser grabados, no pueden grabarse, es que quiere decir que no podemos constituir una hipoteca sobre el patrimonio familiar. No pueden estar grabadas, que quiere decir que cuando lo constituyamos, no puede tener él ya incluido una hipoteca como parte del patrimonio. O sea, si ya está hipotecado, no puedo volverlo patrimonio familiar. Que no puede agravarse es que si se ha constituido, no puedo ahora venir y decir si es un terreno, por ejemplo. Mire, fíjese que lo voy a hipotecar porque no se puede. Y no puede, sí se puede, lo único que sí se puede constituir es una servidumbre. ¿Por qué creen que sí se puede constituir servidumbre? ¿Sí, Josué? Buenas noches, licenciado. Una pregunta. A la hora de hablar de la inembargabilidad, un ejemplo,
la casa de mis padres tiene patrimonio familiar, Se constituyó. pero viene mi papá y, y se mete a una deuda. Un ejemplo, es por esa deuda le pueden embargar la casa si ya tiene patrimonio hace 20 años, un ejemplo. No podrían porque por eso es inembargable. ¿Qué es lo que busca? Proteger. Recuérdense que esta institución es protectora. Como es protectora de la familia, aunque tenga lo que tienen que buscar es otro medio de poder embargarle. Ojo, no quiere decir que por eso voy a tratar yo de jugar y decir, como no me pueden embargar mi casa, entonces yo me voy a meter a deudas y hay que miren quién les pague. No, porque tampoco es un principio básico que lo que se presta, se paga. Y eso es lo que a veces no funciona en la economía. Se gasta lo que no se tiene. Pero eso será cuando estudiemos alguna vez, estudiamos la ley de tarjeta de crédito, podemos hablar sobre ellos. Que por cierto tienen que leer la persona ley actual. Sí, Josué. Muchas gracias. Con gusto. Sí, Romeo. Sí, Romeo. Romeo Arnulfo Gómez. ¿Me copia, Luke? Sí, le copio aquí. 2, 3. Le copio, cambio. ¿Los bienes se podrían donar antes de hacer el patrimonio? Pero si ya están donados, no son suyos. Así es. Entonces ya no podría constituir patrimonio con esos bienes. ¿Es legal? No debiera. O sea, si ya está el patrimonio, No. no podría haber una donación porque recuerden que al final. Ahora, si el patrimonio no ha sido constituido y lo donan y después quiere constituir patrimonio con esos bienes donados, No, eso es lo que no se quiere. Hacer el patrimonio. ¿Se puede hacer? ¿Es legal? Es que si ya está constituido no se puede hacer. No, no está constituido. ¿No está constituido? No. No puede constituir un patrimonio. Ahorita vamos a ver las características, que no puede constituir patrimonio sobre algo que no es suyo. Ah, bueno. Digamos que yo no puedo venir y decir, ay, mire, Romeo, voy a ir a constituir mi patrimonio familiar en su terreno. No hay como una razón de, porque Pues yo leí no sé dónde, pero hay un artículo que decía que si se hacía un procedimiento antes de eso, se tomarían acciones legales. Eso sí. Vamos a ver si está entre los artículos que vimos y seguimos ahí en el tintero. Gracias. Personas que pueden, aquí está lo que más o menos lo que preguntaba, para dar un poco de respuesta a lo que preguntaba Romeo. ¿Quiénes pueden constituir patrimonio familiar? Puede, aquí está lo que decía, aquí está la pregunta, mire Romeo. Depende del punto de lo que me esté preguntando, le puedo dar la respuesta ahora sí a su pregunta. 1, el padre y la madre sobre bienes propios en el matrimonio o unión de hecho. Eso quiere decir que tienen que ser de ellos. 2, marido y mujer juntamente sobre bienes comunes a la sociedad conyugal. ¿Cuál es la diferencia entre el primero y el segundo, ustedes? El primero no tienen, ya tienen hijos y en el segundo, pues, presuntamente no se tiene porque solo habla de marido y mujer. ¿Alguien más lo interpreta distinto? Sí, licenciado, buenas noches. ¿Sí? Veo que sobre el primero, donde dice el padre o la madre, sobre sus bienes propios, o sea, los bienes del padre y la madre, independientes. Y en el segundo, habla sobre los bienes comunes de ambos dentro de la sociedad conyugal. O sea, por ejemplo, que compraron una casa ya estando casados. Eso es en Correcto. sociedad conyugal. Eso es lo que yo entiendo. Uno es lo mío o lo de ella y este es lo nuestro. Sigamos, pues. Tercero, a favor de la familia, pero aquí está para responder su pregunta, Romeo. Tercero, a favor de la familia, a título de donación o legado. Es decir, que yo, aquí es distinta la cosa, yo le voy a donar a Susana una casa para que se constituya patrimonio, o yo voy a constituir patrimonio familiar en favor de Susana, a título de donación o legado. Es el único caso donde se pudiera, pero yo lo estoy, digamos, me estoy quitando el bien y se lo entrego a un tercero. Pero no sé si por ahí va el que usted planteaba, Romeo. Sigamos leyendo y si vamos lo vemos. ¿Y si el argumento es por comunidades gananciales?
Pero es que eso ya son otros, habría que ver bien qué es de la duda, porque no me logra quedar con claridad qué es. Ya. Sí puede ser una donación condicionada, porque se condiciona que va a ser patrimonio familiar. Correcto. Y si después los dona antes de hacer el patrimonio, Pero se lo tiene que donar a la persona, o sea, si usted me lo dona a mí para constituir patrimonio es válido, pero si usted se lo dona a Elmer y quiere constituir su patrimonio con lo que le donó a Elmer, no tiene como mucha lógica, que veo que tiene que ser su propio. ya. Vámonos al artículo 352, 353 y al artículo 354. 352 tenemos el concepto que el patrimonio familiar, estas son de las cosas que les pueden preguntar en su privado de manera textual con base a lo que la ley establece, porque es una definición legal. Entonces a veces les preguntan, mire, ¿cuál es la definición legal de matrimonio? Se tiene que ir a buscar a la ley donde definieron legalmente matrimonio. En el caso del patrimonio está definido legalmente en el artículo 352 y es la institución jurídico-social. Jurídico-social es todo lo que estamos viendo en la parte de la familia. Es una institución jurídico-social en la cual una persona y demás, bueno, por la cual se destina uno o más bienes a la protección del hogar y sostenimiento de la familia. Ahora vamos al artículo 353. Bienes sobre los cuales se puede constituir. 1. Las casas de habitación. 2. Los predios o parcelas cultivables. 3. Los establecimientos industriales y comerciales. Tenemos ahí como anotaciones personas que pueden constituirlo. Patrimonio familiar se puede constituir de manera voluntaria, pues en una jurisdicción voluntaria judicial, artículo 444, que es el que vamos a leer, y en la jurisdicción voluntaria notarial, artículo 24. Establece un patrimonio para cada familia por el padre o la madre sobre sus bienes propios, el marido y la mujer sobre bienes comunes de la sociedad y un tercero a título de donación o legado. Son las únicas tres figuras que pueden constituir un patrimonio familiar. Fuera de ello, no se daría por existencia. Me dicen si ya marcaron o ya tienen el dato de lo que tienen que anotar. ¿Listo? O uno que me diga así, sigo. Yali. Muy bien, gracias. Zuleima. Un momentito, Lick. Un momentito, me dijo ahí, creo que Ethel. Una pregunta, Lick. Lo que dice patrimonio familiar voluntario, donde dice artículo 24, ¿qué ley es? A ver, ¿quién me adivina qué ley es? No porque no se lo quiere decir, Mario. Ley reguladora de la tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria, Lick. Exacto. Por eso tiene LRTNAJV. Ley reguladora de la tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria. ¿Por qué no dice decreto 5477? Porque se recuerda que les dije. Les van a preguntar cómo se denomina esa ley. Es una de las leyes más largas. Hay otra también que es larga, pero esta es una de las más largas. Gracias. Con gusto. Digamos. Vámonos entonces al artículo 355 para responder la duda de Ethel. Valor máximo del patrimonio. Este ya fue reformado en 1996. Entonces, no se puede establecer patrimonio familiar que exceda, Celeste quiere decir para mí prohibición, de 100,000 quetzales en el momento de su constitución. ¿Cuál sería entonces el máximo, Ethel, para dar respuesta a su pregunta? 100,000 quetzales. 100,000 quetzales. Una casa actualmente ya no vale 100,000 quetzales. No. ¿Sí, Luis Fernando? Sí, eso le iba a preguntarle si una casa, pues obviamente 100,000 quetzales ya no se encuentran. ¿Cómo se puede constituir el patrimonio si excede ese monto? Como recuérdense que es indivisible, no podría hacerlo por la casa. Porque no puede decir, mire, de la casa solo 100,000 quetzales, guárdenme. No se podría como tal. A menos de que tal vez tenga como separado terreno y construcción, tal vez podría ser, pero no, por lo general no se podría. Creo que Olinda Soto iba a decir algo, pero solo miro que el micrófono hace así, pero no sé. Voy con Eliu y luego Ethel. Sí, Eliu. Gracias, Lick. Buenas noches. Con respecto de la cantidad de dinero, si en la primera persona, o sea, el propietario actual, compra el bien por ese monto excedido y lo dona,
porque sabemos que en la donación solo es una estimación. Por ejemplo, se hace una estimación por 50,000 quetzales, por ejemplo. Ahí se toma en cuenta la estimación del bien inmueble, ¿verdad? Y ahí sí se podría constituir como patrimonio. Es que fíjese que ahí hay un problema con lo de la donación. A veces el término y la persona lo puede estimar, sí es cierto, se puede hacer, pero el valor real del bien sigue siendo el mismo. Si usted quiere, va a pagar impuestos por esa donación, es sobre el valor real. Ok. Porque recuérdese que el fisco no va a perder, entonces el fisco siempre va a buscar el valor que corresponda de acuerdo a 3 cosas. Eso ya lo están viendo ustedes con el licenciado Almendrón, ¿no? Que puede ser, si no ven en este, van a ver el otro semestre, van a ver, les va a decir que puede hacerse o por lo que consta en matrícula fiscal, lo que consta por un avalúo que se haga reciente, o lo que consta en el catastro. Cualquiera de estos 3, y el de venta podría ser el cuarto. El mayor de todos ellos es el que va a servir para hacer cálculos de impuestos. Entonces, aunque lo pueda constituir con 50,000, puede venir alguien y argumentar, sí, pero el bien no vale eso. Lo donó por 50,000 porque ese es el valor que usted le quiso dar de significado sentimental a lo que está regalando. Pero en la realidad tiene este valor. Y puede ser que alguien le diga que es inválido constituir esa casa si tiene mayor valor. Ethel. Gracias, Lic. Licenciado, le iba a preguntar. Realmente ese valor, 100,000 quetzales, es un valor que está completamente fuera de la realidad. Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, si hace una compraventa por ese valor? Porque en realidad lo que estoy haciendo es regalándole bien, pero de manera simbólica le vamos a poner esos 100,000 quetzales a nuestra compraventa. Eso es válido para poder ¿sabe cuál es el detalle? Ajá. A ver, pues no se me había ocurrido una compraventa de una de estas cosas así, ¿sabe? Pero en el caso de los bienes, ¿cuál sería su argumento para decir que el bien redujo su valor? Si es una casa, la casa gana plusvalía, pero para decir que perdió, tendría que argumentar la razón. Yo lo dejaría si llegase a hacer algo así, pero tendría que dejar detallada la razón de por qué se está bajando el valor real de la casa. Porque recuérdese que después hay que ir a hacer un registro de esta casa. ¿Sabe qué podría hacer? Si quiere hacer eso, hacer una partición, podría ser una forma. Tienen un terreno grande y quieren que una parte del terreno constituya patrimonio familiar para no quedarse sin nada. Por ejemplo, la gente que tiene fincas, agarra de toda la finca y lo que hace es hacer una partición a nombre propio. Y esa partición ya puede representar un valor menor a los 100,000 quetzales de ese pedazo. Eso podría ser una salida. Porque le soy completamente honesta. A nosotros justamente, a mi grupo nos tocó este tema y yo no termino de entender la finalidad. O sea, sí entiendo la finalidad que se quiere proteger, pero el valor es tan bajo que no es práctico. Pero en 1996, díganme ustedes, ¿quién compraba una casa de 100,000 quetzales? 1996. En 1996, no. ¿Cuánto vale una casa en 1996? En 1996, una casa, porque yo estuve cotizando en ese tiempo, estaban como 275. Había que haber visto el sector, pero ahora una casa puede costar de 180,000, por ahí van o menos las casas 180 a 200,000. Casas pequeñas, evidentemente. Depende del sector que sea. Depende de muchas cosas. Pero hay terrenos que puede ser que le cuesten 50,000 quetzales porque así están valorados y ese es el valor real. Ese podría servir. Pero es lo que hay les una en la zona 18 en el Limón que vale 60,000 de 3 niveles. Pues, entonces póngale que era lo que les decía al principio. Tienen que tomar en cuenta cuándo se forma la ley. Esta reforma es de 1996, estamos hablando 96 y 4 son 2024, son 28 años de diferencia. ¿Qué es lo que debiera de hacerse? Promover una actualización a ese monto para que sea más viable. Eso sería lo que yo les recomendaría en este caso. Por lo que entiendo, por lo que está, sí se puede constituir, pero no puede pasarse de ese valor. Esa es la clave, que no se puede pasar de ese valor.
porque así está en la ley. Ahí mismo lo dice, no puede establecerse, lo establece, no puede establecerse patrimonio familiar que exceda 100. ¿Qué pasa si yo me excedo? No lo toman, estaría por no hecho. Muy bien, ¿cuáles son sus características entonces? Indivisible, inalienable, inembargable, no puede estar grabado ni grabarse, salvo en caso de servidumbre, que ya lo habíamos dicho. Licenciado, ¿qué pasa si usted tiene una casa de 300,000 quetzales y constituye patrimonio familiar y solamente declara 100,000? Estaría falseando su dato en la escritura de constitución. ¿Y quién me puede encontrar el error? Un acreedor va y pide el dato a registro de la propiedad de cuál es el valor real de la casa. Sería catastro quien se lo podría dar. El mismo registro, ajá, porque en el registro va a aparecer. Entonces lo que va a pasar es que no se lo registran, no concuerda. Sí. Porque en el registro vale 200,000 y usted dice que lo quiere valorar en 100,000, le van a decir ahí no concuerda. No sé de dónde se sacó ese dato. Lo que va a pasar es que le votan todos. Muy bien. Sigamos, pues. Clases de patrimonio familiar, el voluntario, el judicial y el legal. Voluntario, yo voy y lo constituyo. Judicial, pues un juez va y me ordena que yo lo tengo que hacer. Y el legal, pues es el que el Estado dispone en alguna normativa. Eso lo vamos a ver en una ley en particular, que es bueno que la lean, donde está ese patrimonio legal. Muy bien. Artículo 357. No puede hacerse fraude de acreedores. Para dar respuesta a lo que venían preguntando. El establecimiento del patrimonio familiar no puede hacerse en fraude de acreedores. Los bienes deben de estar libres de anotación y gravamen y la gestión del instituyente solicitando la aprobación judicial será publicada para que llegue a conocimiento de los que puedan tener interés en oponerse. Supónganse que yo vengo y estoy en proceso de demanda contra Olinda. Olinda dice, este proceso judicial lo voy a perder. Mejor constituyo patrimonio familiar. Como el proceso ya va en camino y la fecha de constitución es una fecha posterior al inicio del proceso, ahí se puede denominar que puede haber un fraude de acreedores. ¿Qué es lo que se busca? Decir que no tiene bienes, porque todo está en patrimonio familiar. Es exacto, alzamiento de bienes. 2. Patrimonio judicial, obligación de constituir patrimonio. Cuando haya peligro de que la persona que tiene obligación de dar alimentos pierda sus bienes por mala administración o porque lo está dilapidando, se puede exigir judicialmente que se constituya patrimonio familiar. Se lleva por un juicio oral, ahí tienen que relacionar con su artículo 8 de la Ley de Tribunales de Familia, el artículo 199, numeral 3 del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, constitución de patrimonio familiar judicial se lleva por medio de un juez. Ese es el segundo patrimonio que ya vimos. Patrimonio familiar voluntario, lo vimos que allá arriba decía 1. Patrimonio judicial, familiar judicial, está aquí en el 360. Digamos, ¿alguna pregunta, Ethel? Sí, perdone, ¿es el que dijo del Código Procesal Civil y Mercantil? ¿Artículo? Están aquí en pantalla. Artículo 8 de la Ley de Tribunales de Familia y 199, numeral 3 del Código Procesal Civil y Mercantil. Están ahí en azulito en pequeño, porque son como anotaciones que tendrían que hacer a mano. Sí, ya tomé nota. Gracias, licenciado. Perdón. No hay pena. ¿Alguien más me iba a preguntar algo? Había una mano levantada ahí. Creo que no. Sigamos. Buenas noches, Lick. Sí, es que me surgió la duda, ¿qué significa dilapidando? Dilapidando. A ver, dilapidar es cuando genera, mejor si lo voy a leer en el diccionario, va a ser que mi idea le vaya a confundir. Dilapidar. ¿Malgasta sus bienes, Lick? Entonces sí no estaba malo con la idea. Supóngase que usted tiene un ahorro y de repente su ahorro empieza a bajar y de repente era un ahorro familiar y cuando usted ve la cuenta, su pareja resulta que saber ni dónde se fue a gastar y de los 100,000 que usted tenía, ya solo le quedan 20,000. Ese es dilapidar. Todo el proceso, todo ese dinero que era un ahorro, se gastó innecesariamente. Como lo dijeron ahí comúnmente, malgastando su dinero. Eso es dilapidar. Sí, no estaba malo con la idea, pero está seguro de que no fuera a decirle algo que mi interpretación iba a ser errónea. Ok, gracias, Lick. Con gusto. Muy bien. Requisitos esenciales para constituir patrimonio familiar.
Artículo 357. ¿Dónde dice ahí solicitud judicial? Ah, dice anotación y gravamen y la gestión del instituyente solicitando la aprobación judicial. Esta aprobación judicial se refiere si lo estamos llevando por la vía judicial, es decir, este de aquí abajo. Los bienes deben de estar libres de anotación y gravamen y la gestión del instituyente solicitando la aprobación judicial será publicada para que haya conocimiento. O sea, recuérdense que yo no puedo venir y decir, yo ya constituí patrimonio. Se tiene que llevar por proceso de jurisdicción voluntaria judicial o jurisdicción voluntaria notarial. A eso se refiere, que tiene que haber esa aprobación para decir que se constituyó patrimonio familiar. Sin esa resolución judicial o notarial, no se puede afirmar que haya constituido patrimonio familiar. Aunque tenga la escritura de constitución, pero vamos a ver que la escritura de constitución tiene ciertas cosas particulares que sin ello no se consideraría que estuviéramos constituyendo un patrimonio familiar. A eso se refiere. Aprobación judicial. Para terminar de responder su pregunta, miren, artículo 361, aprobación judicial. Para la constitución del patrimonio familiar se requiere aprobación judicial y su inscripción en el registro de la propiedad. Patrimonio familiar legal, ver artículo 21 de la Ley de Parcelamientos Urbanos. Cuando el Estado proceda al parcelamiento y distribución de un bien nacional, podrá darle a cada parcela el carácter de patrimonio familiar. Por ejemplo, las casas que dieron a las personas después del terremoto. Esas podrían haberse dado constituyendo de una vez patrimonio familiar. ¿Cuál es el objetivo que el Estado exija que se vuelvan patrimonio familiar? Que la casa proteja a la familia, que es lo que se busca, protección a la familia. Esas casas, por ejemplo, muy probablemente están por debajo de los 100,000 quetzales, porque se dieron hace muchos años. Y no son casas tampoco muy grandes ni muy lujosas, fueron casas que se dieron para la gente que perdió su casa. Exacto. Lo que antiguamente se llamó Bambi. Que el Bambi pasó a no sé dónde, no sé si ahora esa cartera de gente la tiene, no sé si el que lo tiene ahora es los de la cosa naranja, no sé cómo se llaman, pero una de esas cosas de tarjeta de crédito. Digamos. Terminación del patrimonio familiar. No sabía. Muy bien, gracias, Eliu y Rosa. Gracias, Rosa. Hola, Rosa, que estés bien. ¿Cuándo finaliza el patrimonio familiar? Para los que me preguntaban. Entonces, vean, pues, finaliza cuando el beneficiario cese de tener derecho a percibir alimentos. Es decir, que el patrimonio familiar lo vamos a constituir para mi esposa, para mi hijo A, mi hijo B, mi hijo C, mi hijo D, mi hijo E, mi hijo F. Y el F era el último que estaba ahí. Y resulta entonces que ese ya no necesita alimentos porque ya es mayor de edad. Ahí ya se puede dar por finalizado. 7. Pero como también protege a la esposa, si la esposa no trabaja, no la debería. Podría ser. Por eso establece que el beneficiario cese tener derecho a percibir alimentos. Entonces, si se divorcian, ya no puede gozarlo la esposa. Ok. Entonces, cuando lo constituyamos, debemos incluir a la esposa en caso sea una ama de casa, ¿verdad? Y no pueda haber eso. Sí. Luego, cuando sin causa justificada y sin autorización judicial, la familia deje de habitar la casa. Yo constituí patrimonio familiar en la casa que me dieron allá por la Justo Rufino Barrios, pero me fue bien. Y yo tengo hace como 10 años de vivir en zona 16. Esa casa ya no es patrimonio familiar, porque se dejó sin causa y sin autorización judicial. Se pierde la constitución de patrimonio familiar. O de cultivar la parcela, si fueran parcelas y si no las cultivan, se vuelve un terreno ocioso, también se pierde. Por utilidad y necesidad, pero ese sí se tiene que, para la familia, tiene que justificarse esa utilidad y necesidad para que pueda generarse esta situación. Expropian los bienes y por vencer el término por el cual fue constituido. Son las causas por las que se puede determinar. Plazo del patrimonio familiar. El patrimonio familiar a término fijo debe de comprender. Y ojo, pues, el término indispensable para que el menor de los miembros actuales alcance la mayoría de edad. El hijo más pequeño tiene 1 mes de nacido. Lo que llegue él para 18 años es lo que debería de durar el patrimonio familiar. Pero nunca podrá constituirse
en el patrimonio familiar por término menor de 10 años. Ay, pero mire, mi hijo más pequeño tiene 7. Si yo le sumo, tiene 8, 9, digamos. Ah, pero si yo le sumo 9 para los 18, le faltan 9. 9 años le voy a poner entonces, porque solo ese niño va a ser el único beneficiario. No se puede. Tiene que ser o 10 o más de 10, pero dependiendo del menor, del más pequeño de los hijos menores que se tenga, para que con ello se cubra su, tenga ese resguardo que se pide. Para el caso del familiar legal, que ya vimos que el legal está en la ley de parcelamientos urbanos, ese sí tiene un plazo de 25 años, pero es el patrimonio legal. Veamos el artículo 20 de la ley de parcelamiento urbano. El Estado en terrenos nacionales podrá realizar parcelamiento urbano para beneficio de todas aquellas personas que carezcan de terreno adecuado para la construcción de vivienda propia. Es requisito esencial que para ser beneficiado carecer él, su cónyuge o hijos de bienes inmuebles registrados a su nombre. Serán destinados exclusivamente para la construcción de vivienda. Y ahí vimos que estaba, es que es el 21 está después. Artículo 21. Las parcelas adquiridas constituirán patrimonio familiar y por consiguiente no podrán enajenarse ni dividirse por ningún título durante el término de 25 años a contar de la fecha en que se adjudicario adquiera la propiedad de la parcela. Ni podrán ser objeto de embargo judicial o alguna otra limitación en cuanto al uso, usufructo, posesión o dominio durante el término indicado, salvo expropiación o incumplimiento del comprador en el acto de compraventa a plazos. Se exceptúan de las limitaciones enajenación del inmueble a título de herencia, legado o donación por causa de muerte. Si sigue el patrimonio y se da en donación por causa de muerte, sí se puede. La venta o permuta del inmueble por motivo justificado. Pide autorización del Instituto Nacional de Vivienda o de la entidad que haga sus veces. ¿Quién hace ahora la entidad del Instituto Nacional de la Vivienda? ¿Alguien sabe? Si no estoy mal, licenciado, creo que es FOGUAVI. Creo que sí. Uh-huh. Creo que sí. Ajá, sí. Fondo de la vivienda. Exacto. Los gravámenes que se establezcan por razón de créditos hipotecarios para la construcción de vivienda. Vean, pero este es el legal, ojo, es el legal. Si yo necesito hipotecarlo, pero para construir, sí se puede exceptuar esa limitación, pero solo es para el legal. Y evidentemente no voy a la construcción de ese terreno, no me va a representar más de lo que el terreno, primero no le van a dar por más de lo que vale el terreno, y tampoco debe de buscar que se constituya sobre el todo. ¿Sí, Josué? Cuando vence el plazo del patrimonio familiar, ¿hay que hacer algún trámite para que éste pierda su validez? Fíjese que el legal sí tiene un trámite. El otro, ¿qué pasa si vence el plazo? ¿Qué sucede si el plazo ya se cumplió? Estudiantes de derecho. Ustedes son acreedores y resulta que el patrimonio familiar se constituyó hace 19 años y el hijo mayor ya tiene 21. ¿Qué sucede ahí, Ethel, ya que tiene el micrófono ahí? ¿Se puede embargar el bien? Pero, ¿cuál sería su fundamento para decir que pudiera ser ya el embargo? Si él viene y el argumento de él es, no, es que mire, esa casa tiene constituido patrimonio familiar. Aduciendo que el hijo menor ya es mayor de edad, ya tiene más de 18 años. Muy bien, aquí acaban de dar el nombre a la figura, a la institución. Es una prescripción. Ahí es donde entraría la situación, aunque no se haga un trámite, prescribe. Y si prescribió, se entiende que ya no tiene validez jurídica. Muy bien. Trámite para la constitución del patrimonio familiar. 1. Solicitud, requisitos, nombre, apellido, edad, estado civil, domicilio, nacionalidad de las personas a cuyo favor les desea constituir el patrimonio, situación, valor, dimensiones, linderos del o de los inmuebles, descripción del establecimiento industrial o comercial, el tiempo que debe durar el patrimonio familiar y los valores de los bienes y el monto de las deudas del solicitante, para ver que no haya ahí una situación fuera de. Se acompañará la solicitud, título de propiedad, certificación del registro de la propiedad de los inmuebles que no tienen gravamen de ninguna especie, excepto el de servidumbre, declaración jurada de que los demás bienes no soportan gravámenes, por eso es que se hace como declaración jurada del acta, porque hay que tener una declaración jurada. Certificación del valor declarado de los inmuebles para los efectos del pago de las contribuciones fiscales.
Artículo 445. Si el juez encontrar bien documentada la solicitud, ordenará que se publique en el portal electrónico del Diario Centroamérica por 3 veces en el término de 30 días. Si hubiera oposición, el juez resolverá los trámites en un juicio ordinario, siempre que con la demanda se acompañe una prueba documental de por qué se está oponiendo a esta situación. Artículo 107. Autorización judicial de escriturización. Efectuadas las publicaciones y no se ha presentado una oposición o se rechazan sin lugar las que se hayan presentado, el juez, previa audiencia a la Procuraduría General de la Nación. ¿Por qué creen que va a Procuraduría General de la Nación este trámite? Por los intereses de los menores. Hay intereses de los menores y puede haber en algún Por los momento. menores. Se publica que se va a constituir patrimonio familiar, Cristian, para ver si no hay alguien que quiera oponerse, tal vez hay un proceso ya judicial y ustedes lo quieren hacer por alzamiento de bienes. Ahí entra el por qué se pueden oponer. Muy bien, ¿qué van a determinar? En la persona que lo fundó, los nombres de los beneficiarios, bienes que comprenden, valor, tiempo, duración, patrimonio familiar, la resolución que concede la autorización que deberá transcribirse en la escritura constitutiva. Por eso es que sin trámite no hay constitución. Porque aunque usted diga, yo voy con un notario que me levante que me fraccione una escritura donde establezca que yo constituí patrimonio familiar, pero si él no ha hecho el proceso de jurisdicción voluntaria para la constitución, esa escritura no tiene validez, porque vean que tiene que tener transcrita la resolución donde se autoriza el patrimonio familiar. El patrimonio familiar surtirá todos sus efectos legales desde el momento en que se otorgue la escritura constitutiva y desde su inscripción. Perdón, portal electrónico del Diario de Centroamérica, PETCA, portal electrónico del Diario de Centroamérica. Eso tiene que actualizarlo en sus leyes donde establece Diario de Centroamérica y otro de mejor circulación, y otro de mayor circulación, perdón, es portal electrónico del Diario de Centroamérica. ¿En qué ley me baso para establecer lo que les estoy indicando? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? ¿Cuál es la ley en la que me fundamento para decir que hay que cambiar el nombre de portal de Diario de Centroamérica a portal electrónico del Diario de Centroamérica? ¿Saben qué? Me caen muy bien. Se las voy a compartir ya anotadas, fíjense. Tiene ahí un sello de agua, pero porque yo solo la pasé a un Word y después ya no la modifiqué, ¿vieron? Porque me caen muy bien. Todo déjenme caer en cuenta. Qué triste. Ya no la tengo, no sé dónde la dejé. Vamos a ver si la tengo aquí. No, la tengo que buscar de otro lado. La voy a buscar y se las voy a compartir. Si no estoy mal, es la ley de avisos electrónicos. Bueno, sigamos pues porque el tiempo va, premio. Luego el patrimonio familiar surtirá sus efectos y no podrá entablarse acción de nulidad del mismo. Miren, esa es una protección. ¿Qué protección tan grande? ¿Ya vieron? Porque yo no puedo venir y argumentar nulidad si cumplí con las publicaciones y no hubo oposición. Ese es el momento para solicitar la nulidad del proceso. O sea, decir que el proceso no se puede llevar a cabo porque yo tengo un derecho preferente respecto a lo que se está haciendo. Pero si yo por descuido no voy y me presento o se me pasa la fecha de presentarme, automáticamente yo ya no puedo venir y decir, no, pero es que no se puede. No se puede porque ya no se puede entablar acción de nulidad porque ya se ha constituido. Sigamos en lo que les busco la ley. En el caso del decreto 5477, ley reguladora de tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria, en el artículo 24 está la solicitud, se presenta ante el notario, luego se hace la publicación y si hay una oposición, sabemos que lo remite al tribunal competente. Luego de eso, pues ya se hace la escrituración, se hace llamar, antes de escriturar, se hace la solicitud para que la Procuraduría General de la Nación haga su dictamen y llenado todos los requisitos, se hace la escritura. Y aquí ven lo que debiera de contener básicamente
O sea, no es que la escritura solo van a hacer con estos 4 puntos. Es lo que no le puede faltar a la escritura sumado a lo que está en el artículo 29 del Código Notarial. Los nombres de los beneficiarios, bienes de los que comprende, valor y tiempo de duración. A ver, ¿dónde? ¿Alguna pregunta? A ver, ¿cuál es la pregunta aquí? Sí, Luis Fernando. Lick, entonces, según entendí, para hacerlo notarialmente también se tiene que tirar la tenemos que pedir la autorización judicial. No. O es diferente proceso. ¿Por qué generé esa interpretación en su ser? Son 2 procesos distintos. En el que establecíamos solicitud judicial es porque lo estamos llevando en jurisdicción voluntaria judicial. Notarial, no necesitamos la autorización judicial porque la ley establece que se puede llevar ante notario. ¿Qué es lo que necesita ahí? Que exista la resolución notarial. Si yo lo voy a hacer judicial, la escritura la hace un notario, pero ese notario transcribe lo que establece la resolución judicial. Si yo la voy a hacer notarial, entonces la resolución del proceso de jurisdicción voluntaria la transcribo en esa escritura. Ok, gracias. A eso es a lo que se refiere. Quiero ver, aquí tiene una pregunta de algo. ¿Cómo así que si solo se hace en el una? ¿Cómo así? Licenciado, y en la escritura tenemos que transcribir la aprobación de la Procuraduría, el dictamen favorable, ¿o no es necesario? ¿Otra vez, perdón? En la escritura, cuando ya finalizamos el proceso, tenemos también que transcribir a la escritura el dictamen favorable de la Procuraduría. Sí, es parte de los requisitos, eso sí los vimos allá en el Código Procesal Civil y Mercantil, que debe de contener la resolución en la que se establece que fue favorable el proceso, porque esa es la clave para hacer constar, 1, que ya se fue el proceso, 2, que no hubo oposición. Y eso le da la garantía entonces de que nadie se opuso, todo esto está en regla. Y respecto a su pregunta, alguien me hace una pregunta aquí que me parece interesante respecto a si es el único que la ley lo establece. Los demás, sí había algunos que vimos que podía oponerse, hacerse una nulidad, creo que era así, pero por lo general por eso es que se hacen las publicaciones, porque ese es el momento preciso para poder ir y oponerse. Después de eso, si yo no me opuse, pues ya me prescribió el derecho, caduca el derecho y prescribe la acción. Bueno, registro, bastará la copia simple legalizada de la escritura con el respectivo duplicado. Y este es el trámite, es un trámite pequeño, si se dan cuenta. Acta notarial, primera resolución, notificación, publicación de edictos, si hay oposición, se va a juicio ordinario, audiencia de la Procuraduría General de la Nación, resolución o auto final, se cubre el impuesto, se remite el expediente al Archivo General de Protocolo, se elabora se fracciona el otorgamiento de la escritura y se expiden las copias simple legalizadas. Esa es una característica interesante de que en este proceso, vean, se expide la copia simple legalizada. No se hace un testimonio especial ni un testimonio para las partes interesadas, sino se da una copia simple legalizada. La ley lo establece como tal. ¿Sí, María Fernanda? Y perdone, 2 preguntas. Entonces entiendo, por ejemplo, que el trámite que nosotros como notarios podríamos realizar sería el de patrimonio voluntario, ¿verdad? Sí. O sea, no podríamos nunca hacer un judicial porque se lo manda el juez y... Exacto. ¿Verdad? Sí. Y la otra, viendo esta foto o esta slide que usted tiene, así es como tenemos que hacer como nuestros esquemas, ¿verdad? Para lo del trabajo. El personal, el que es del... A ver, después, si quieren, mira, pues le voy a dejar un ratito en el tintero porque le voy a dar unos 10 minutos antes de que terminemos para resolver dudas de la tarea, pero se va a dar respuesta rápida. Si es la del esquema que dio la licenciada, ese no se puede hacer, lo tienen que hacer como el que les compartió la licenciada. Si es el que dice, elabore un esquema de su proceso asignado, sí lo pueden hacer así. Copia, gracias. Muy bien. Cambio y fuera también para usted.
quiero ver si es esta, solo quiero ver si es esta para... Ah, sí. Es esta. Ahí les dejo la ley. Para que ahí, es que... Perdón por el cero de agua, pero la verdad es que no la transcribí a un Word, entonces solo la edité y ahí está. Ya se las compartí, si no se me olvida. Muy bien, entonces ese es el esquema del proceso. Los esquemas es bueno que se los aprendan porque sí les puede predecir la licenciada que de los que ya llevamos hasta el momento, que ya chequeamos, vieron, hiciéramos un checklist de cuáles ya llevamos cumplidos. De cualquiera de esos sí les puede pedir a la licenciada, elabórame el esquema de tal proceso. Y debieran de lograr hacerlo. Por lo menos los primeros 3 pasos no pueden fallar. A ver, Elmer, a ver si anda por ahí. Elmer Sosa, ¿anda por ahí? Sí, Lick, dígame. Dígame cuáles son los 3 pasos de todo proceso de jurisdicción voluntaria, notarial. Acta notarial de requerimiento, primera resolución de trámite y la notificación de la primera resolución. Muy bien. Por lo menos, si digamos que son 10 puntos y que los primeros 3 puntos se los van a dar por esos 3 pasos. No pueden sacar 0 en esa serie. Así se los digo con toda honestidad porque se los he dicho desde que les dimos el repaso anterior. ¿Cuáles son los 3 pasos para todos los de procesos de corrección voluntaria? Hasta los repetimos, les dije, repitámoslos unas 3 veces. Acta notarial de requerimiento, primera resolución de trámite, notificación de la primera resolución de trámite. Listo. Algunos en el examen no sé qué falló, por qué fallaron, me pusieron el edicto está en el número, en el cuarto. Ya tiene 3 puntos asegurados para el segundo pasar. Así es, María Fernanda. Muy bien. Sigamos entonces. Bueno, esto aquí no lo voy a detallar. La verdad es que esto lo pueden leer también del libro del doctor Nery Muñoz, solo para que vean la parte de la estructura, acta de requerimiento, los 2 timbres de ley que corresponden, 50 centavos de timbre fiscal y 10 quetzales de timbre notarial. Y de esto lo único que me interesaría es, bueno, cómo se denomina el acta para las diligencias voluntarias extrajudiciales de constitución de patrimonio familiar. Eso es clave en el nombre. Luego veamos qué les dije que íbamos en el punto primero, que íbamos a anotar siempre. En el punto primero, ¿qué se va a anotar primero? De los antecedentes. Muy bien, María Fernanda, los antecedentes. Entonces veamos que los antecedentes es, pues que la persona tiene tal edad, tiene tal, cuál es su documento, con qué se identifica, qué hijos tuvo, que está casado y que tiene una propiedad que es la que va a servir de, para poder hacer la constitución de patrimonio familiar. O sea que aquí debieran de tener ustedes como base que hay que decir quién es, cuál es su estado civil, qué hijos tuvo y hablar de el bien al que se va a constituir patrimonio familiar. 4 cosas tiene que tener su punto primero. Se las vuelvo a decir. ¿Quién es? Su estado civil, cuántos hijos tuvo y cuál es el bien sobre el que se va a constituir patrimonio familiar. Esos son sus antecedentes, porque todo eso lo necesitas saber antes de cualquier cosa. Sigamos. Segundo, continúa exponiendo el solicitante que se desea constituir patrimonio familiar. Aquí ya está haciendo su petición, identificando bajo las siguientes estipulaciones. Que los beneficiarios son, ya dice quiénes son los beneficiarios. Vean, Cercuán que decía, establecía la ley. Nombre de las personas beneficiarias, eso es el A. Que se va a constituir patrimonio familiar. Esto es el B. ¿Sobre qué? C. El tiempo. Está el plazo de 10 años. D. El monto. El valor que tiene, 80,000. Y E. El representante de los beneficiarios y patrimonio familiar, así como el administrador del mismo, será el requerente. ¿Quién es el que lo va a administrar de todas las personas que están a cargo? Punto tercero, para el efecto requerente me presenta y ofrece los siguientes medios de prueba. Sí, Andrea. Lick, una consulta. ¿El administrador de los bienes podría ser otra persona que no fuera el padre o la madre o siempre tendrían que ser ellos? No, la ley no establece mayor cosa, lo ideal es que sean uno de ellos. Imagínense que por alguna razón no lo administra bien, es como complicado. ¿Quién va a administrar mejor que usted mismo sus cosas? Debiera de ser el principio básico. Yo no establece nada la ley respecto
y lo puede ser bien distinto. Lo ideal sería, recuérdense que no, de lo que leímos no establecía nada respecto a aquí. Eso, ¿por qué creen que es importante el administrador en el acta? Constituir quién va a ser el administrador. Para la rendición de cuentas. Muy bien, Fernando. Por si ese patrimonio se llega a perder, alguien tiene que responder qué pasó ahí. ¿Y quién va a ser? El administrador. Un tercero pudiera ser que lo dejen, pero pues puede ser que ahí tiene que rendir cuentas cada cierto tiempo. Muy bien, luego, si se dan cuenta que dijimos que íbamos a anotar en el punto tercero, están los documentos y luego, vamos a ver. Así, nada más, ahí están todos los documentos que necesiten, las certificaciones de que no hay gravámenes, certificación para determinar su monto, certificación de título de propiedad, quiénes son sus hijos, para realmente ver quiénes son sus hijos, todos esos documentos que le permiten al notario tener una noción de las personas y el bien. 7. Licenciado, perdone, para el avalúo del bien, el avalúo se puede hacer con un evaluador autorizado o necesariamente tenemos que acudir a alguna institución? De eso no. ¿Qué establece la ley respecto a los avalúos? Ya leyeron ustedes entre sus leyes que han leído ahí en su camino de la carrera, ya leyeron la ley de avalúos y no recuerdo cuál es el otro término, pero hay una ley que establece sobre esto. En resumen, sí se puede. Porque no hay, lo que sí es que se recuerde que por eso tiene que ser autorizado, porque él tiene tiene ese conocimiento para que lo que vaya a establecer no le vaya a generar después un choque cuando usted ya vaya al registro de la propiedad, por ejemplo. Le digan, mire, porque ahora vale menos. Es casi imposible que le van a evaluar menos. Muy, muy difícil. Muy bien. Cuarto, dijimos que eran las peticiones. ¿De dónde sacamos las peticiones? Fíjense ustedes que no es que yo sea, de veras, se lo dije en la última clase, no es que yo elija mujeres, es que son las que más participan y son los nombres que me quedan, pero Mario, ¿de dónde sacamos esas peticiones? No está Mario, alguien que me diga, ¿de dónde sacamos las peticiones? Si no mal recuerdo, creo que es de los mismos esquemas, Lick. Muy bien, dice Fernando. Muy bien, dice Fernando. Sale del esquema. Se recuerdan que por eso les dije, si se aprende el esquema, ya saben cómo dar la resolución y cómo dar la parte de petición. ¿Por qué? Porque de ahí sale. Sigamos. Luego ya la firma. Luego de ello, la primera resolución, que esto no lo voy a detallar, la notificación, el edicto, resolución para remitir expediente a la Procuraduría General de la Nación, notificación de que ya se hizo ese proceso. ¿Qué es lo que establece la Procuraduría General de la Nación? Pues ahí lo que va a decir es que están de acuerdo, que todo está en ley y que opina que se debe de constituir. Si hay algo que no están de acuerdo, por ejemplo, en el monto, no, mira, la ley establece que no puede pasarse de 100,000 quetzales, no se puede constituir. Luego de ello, pues ya la resolución final. Y ya en la resolución final dan todo el historial de lo que sucedió, su primera resolución, las publicaciones, cuáles son las consideraciones que se toman, y luego declara con lugar la constitución del patrimonio familiar. La firma y luego hacer la notificación. Y ya esto es la parte de la escritura. Sus obligaciones previas, posteriores impuestos. Estas 3 preguntas que están ahí, obligaciones previas, posteriores impuestos, es la pregunta base que les van a hacer en todo su notariado 4. Escritura de compraventa de bien inmueble. Mire cuáles son las obligaciones previas, las posteriores y los impuestos que paga una compraventa de bien inmueble. Todo eso sí lo tienen que manejar, porque es la clave que les van a pedir en su otro curso, que es el de notariado 4. Muy bien, sigamos. Y la escritura en general va a llevar transcripción del auto final, beneficiarios, el bien, valor, duración y aceptación. Y aquí tienen más o menos el encabezado de una escritura. Lo que se transcribe de la primera resolución, que era lo que le decía yo a Ethel, se transcribe todo. Y luego ya se establece quiénes son los beneficiarios, cuál es el tiempo, el bien, el tiempo y el valor. Y por último, la aceptación. Y con ello
la copia legalizada, que recuérdense que esta es de las pocas cosas que no se extiende testimonio a la parte interesada, sino es una copia legalizada. Testimonio especial para remitir al Archivo General de Protocolos de la Escritura. Y para alguien que preguntaba, ¿solo el caso del estatal? Sí, Oscar. Sí, Oscar. Perdón, licenciado, me toqué el botón, perdón. Ah, no tenga pena. O sea, sí, solo bájenlo si quieren para no. Proceso de liquidación del patrimonio familiar, pero este es estatal. Fíjense que yo también tuve la duda en su momento, como la de ustedes. Mire, ¿y qué pasa? ¿Cómo hago el proceso por lo general, por eso hay un plazo? Terminado el plazo, ya sabemos que no existe esa constitución. Pero el estatal, que es el que se recuerdan que les dije que era por orden porque la ley lo establece, sí tiene pasos. Y esos pasos son los que están ahí, que es escritura una pública de cancelación de patrimonio, se presenta un expediente para obtención de la resolución, y creo que ahí recuerdo que sí había leído, a ver, algo se me pasó ahí. Miren, les voy a compartir algo que salió en el diario Centroamérica respecto a la liquidación de patrimonio familiar. Y aquí nos remiten a artículo 126 del Código Civil, artículo 139, artículo 170 y 140 del Código Civil. Se recuerdan que recuerden que el patrimonio tiene un plazo establecido, solo hablamos de cuando el plazo vence, pero ¿qué pasa si es antes? Entonces, si es antes, lo que va a suceder es que si se divorcian, por ejemplo, hay un divorcio, ahí puede suceder que haya que hacer una liquidación de patrimonio familiar antes. Y esos son los que están contemplados, ahí es donde los remiten. Por si alguien no mucho lee la noticia o se les pierde, creo que no. Ojalá. Yo les voy a pegar el enlace y se lo voy a pegar ahí en el grupo por si lo quieren leer. Gracias. Pero este es para el caso del conyugal. Para que lo lean. Y les voy a dar, les voy a compartir, es una página de la Comisión Presidencial, ¿sí?, de Guatemala, y aquí les dan la cancelación del patrimonio familiar vencido, pero de los que han tenido, que es el que está ahí, que han tenido, que fue bienes de UDEPIVO, es el que se encarga de eso, si alguien lo dijo, ¿no? Es la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular, esos son los encargados ahora de esto. Les voy a compartir dónde está eso que está ahí en pantalla para el caso de la liquidación, si estamos hablando de esos bienes que en algún momento dieron con el Bambi. Ahí les dejé los dos enlaces, con eso ahí estamos con la parte de la liquidación del patrimonio. Sí, Alexander. Buenas noches, Lick. Solo una pregunta. Si fallecen ambos padres, ¿el patrimonio que fue constituido continúa por el tiempo establecido? Sí, porque protege a los hijos. Bueno, recuerden que pasan a proceso sucesorio, ¿no? Pasa un proceso sucesorio. Si está en un testamento, proceso sucesorio testamentario, y si no tienen testamento, proceso sucesorio intestado.
Y se recuerda que entre las excepciones que vimos en el caso del legal, estaba cuando se dé un proceso por causa de muerte. Entonces, en ese caso se liquida el patrimonio familiar, porque no hay quien responda por ese patrimonio. Entonces, le va a quedar siempre a los hijos, pero ya no les va a quedar por patrimonio, sino por herencia o por legado en algún momento. Leslie, y otra pregunta, según la ley no establece quién debe ser el administrador del patrimonio. Ahora, si se pone otra persona, aunque mueran los padres, se sigue manteniendo el administrador, ¿verdad? Exacto. Ah, bueno, está bien, gracias. Muy bien, bueno. Y vamos a ver, este les dije que era cortito, porque es corto realmente. ¿Cuándo creen ustedes que se puede solicitar una determinación de edad? A ver, ¿qué creen ustedes? ¿Creen que es incoherente que esté todavía regulada una determinación de edad? ¿O consideran que sí es un trámite todavía viable? ¿Qué consideran ustedes? Cuando se adopta, Tiene que tener registro. Licenciado, No, tranquila, Andreita. Perdón, cuando no se hizo registro, cuando no se registró al niño en el momento del nacimiento, pues, o fue tardío el registro, no sé. En la actualidad es más difícil que alguien no inscriba a un niño, pero debiera, pero en general esa es como la causa más viable, que no haya una inscripción. Entonces, en esencia, porque no hay documento alguno para demostrar quién dice ser, no existe inscripción de su nacimiento ni documento de identificación personal, o muchas veces no hay ni siquiera un testigo que pueda dar fe de quién es, porque supónganse que todos son nietos y es un adulto mayor, nadie puede dar fe realmente, todos van a decir cuánto estiman que tiene. En este caso se lleva una determinación de edad, y esta determinación de edad es un trámite bastante sencillo, solo está regulado. Esto estaba antes en el Código Civil, con la ley del RENAP, queda derogado estos dos artículos, pues los puse para que tengan la historia de cómo se regulaba antes, y pues ahí es donde establece que se va ante un juez, y el juez lo que hace es que solicita a un experto que le diga cuál es la edad con la que va a tener la persona. Así que cuando no se hizo llegó a su edad adulta y desean. En ese caso, sí, pero si la mamá sigue viva, ella es la que va a determinar la edad y se hace un registro extemporáneo. La determinación de edad cuando cualquier acto o diligencia que no sean de carácter procesal penal, si fuera posible fijar la fecha de nacimiento de una persona, podrá acudirse ante notario para que atribuya la edad que fije el facultativo competente. Facultativo, vean, establece uno, no necesitan dos médicos, necesitan solo uno, compatible con el desarrollo de aspecto físico y personal. De acuerdo a lo que establece la página del RENAP, ¿qué necesitan? Formulario proporcionado por el RENAP y comprobante de pago del concepto y la certificación de la resolución final. Y este es el trámite. Acta de requerimiento, resolución de trámite, notificación, acta de discernimiento de facultativo. Siempre que hay un facultativo, hay actas de discernimiento. Y hay un informe, auto final, notificación del auto final, certificación del auto final y se remite al archivo general de protocolo. Y listo. Les dije que no me iba a tardar mucho en dar este tema. Porque es muy corto. La terminación de más largo era el patrimonio familiar. ¿Dudas? ¿Preguntas? Lick, esta no se manda como, o déjeme leer, no se manda como al RENAP como para que se determine. La certificación. Certificación del auto final, esa es la que se remite a RENAP. ¿De acuerdo a lo que está aquí? Aquí dicen, ellos mismos lo dicen. Perdón. Certificación de la resolución final de diligentes en auto. Ay, perdón. Voy a traer café. No, es que estaba escribiendo, no leí esa cosa. No hay pena. Muy bien, María Fernanda. Bueno, con eso se termina el tema de la clase de hoy. Entonces vimos patrimonio familiar y vimos el trámite de identificación, determinación de edad. Antes de que salgan corriendo, entonces yo les voy a dar unos minutos para que, si alguien tiene dudas de la tarea, lo voy a dejar grabando para que no tengamos, por si alguien de repente quiere volver a ver qué fue lo que preguntaron y demás, lo pueda ver. 1. 2, les voy a compartir la asistencia. Van a decir, ¿por qué hasta ahorita me faltan 2 minutos y mire, se me va a acabar la telenovela, ya no la voy a ver? Lo lamento, pero es que si no, no me iban a poner atención a lo que les iba a decir. En la asistencia de hoy está la pregunta si van a hacer la actividad que la licenciada asignó para la otra semana, que son los 3 puntos que ella les ofreció extraordinarios.
Recuérdense que la actividad es que ustedes tienen que dar el trámite de forma verbal, exponerlo. Vamos a ver cómo manejamos esa parte de la exposición, pero tienen que exponer de manera verbal. Eso se va a trabajar el próximo jueves, pero necesitamos saber cuántos van a someterse para ver si son solo 5, por ejemplo, entonces nos repartimos con Rosa la actividad y hacemos otra actividad conmigo, por ejemplo, y Rosa mira esa, o hacen una con Rosa y yo miro el otro. Ahora, si son los 203, que creo que son los que hacen examen, pues entonces nos dedicaríamos probablemente el otro jueves a hacer únicamente esa actividad, de manera que nos dé tiempo de que todos pasen esa noche. Y si no, pues nos sentamos ahí en las banquitas de afuera a terminar antes de las 9 de la noche, porque a las 9 ya no puede haber nada académico. Toda esa era la parte informativa importante que les tenía que dar de la asistencia, para que no vayan a perdérsela ninguno en anotarlo, por favor. Para quien me pregunta, mire, Eli, ¿cuál es el tema que dio hoy? Entonces, ahí les dejo la portada para que ya sepan cuál es el tema. Ahora sí, respondo otra vez a María Fernanda su pregunta. En la tarea se piden un esquema del trabajo, que es el del proceso que ustedes hicieron. Ese lo pueden presentar como yo les he mostrado los que yo he compartido con ustedes, o lo pueden hacer de la manera que ustedes consideren pertinente. Aparte de ese está donde establece esquemas hechos a mano. Esos son los que les compartió la licenciada. Ustedes tienen uno ya digitalizado y uno en blanco. Imprimen ese en blanco. Ya algunos nos han comentado con Rosy de que es muy pequeño el espacio y demás, pues pueden hacerlo más grande con tal de que les quede ahí. Con eso, con eso pueden hacerlo. Ese sí es uno por cada persona. Uno por cada persona. No es, todos entreguemos uno, no, es uno por cada persona. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta de la tarea? Sí, perdón. Voy con Angie y luego con Eliu. Ok. Licenciado, perdone, fíjese de que a mí me estaba dando un montón de problemas imprimir eso y darle más espacio para poder escribir. Entonces lo que hice fue hacerlo yo a mano, pero así con cuadritos a mano. Sí, No sé si habrá algún problema con eso. No, eso es válido, es válido. Ok, gracias. ¿Eliu? Los demás cuadros, unos dicen que se va a trabajar en clase. ¿Ustedes habían dicho que decíamos trabajar en clase, que ahí se iban a sellar? ¿O hay que tenerlos ya hechos? No. Ahorita ya es con que lo entreguen ya hechos, es lo que necesitamos. Esos no van a ir sellados entonces. No van a ir sellados. Por eso es que van en el trabajo. Ok. Muy bien. Dianet y luego Andrea y Kimberly. Y luego había un Nat ahí, pero ya no vi quién era. Buenas noches, licenciado. El proceso que se va a hacer, la actividad que se va a hacer el 11 puede ser cualquier proceso. Paréntesis. Rosa, ¿tú tienes entendido qué proceso les van a pedir? Proceso sucesorio. No, es el proceso que cada uno desee de jurisdicción voluntaria. No va a ser solo el proceso sucesorio. Yo vi que, yo le voy a preguntar si quieren, hagamos una pausa. Le vamos a preguntar bien a la licenciada si ella quiere que les preguntemos cualquier proceso, pero que yo les diga, miren, a ver, díganme el trámite de determinación de edad, o ella me va a decir, no, mira, deja que ellos elijan el proceso que estudiaron, o me diga que a todos les va a preguntar el proceso sucesorio. Lo vamos a solo a terminar de pulir y se los publicamos en el grupo de WhatsApp para que sea como que quede por escrito cuál era la respuesta de ella. Yo recuerdo que también ella dijo del proceso sucesorio, pero lo vamos a afianzar todos para que tengamos la misma línea. ¿Les parece? Sí, esa era mi duda, licenciado, porque yo me recuerdo que ella dijo proceso sucesorio. Entonces solo vamos a corroborarlo porque a mí recuerdo que me dijo hace poco que también era proceso, pero vamos a ver. Bueno, Roberto dice, no hay problema. ¿Quién dijo que no? Tampoco quiere decir que si dijo que no, en la otra, debiera de mantener la palabra, pero si de repente alguien dice, ay, mire, me equivoqué, no leí, entonces ya podemos saber. Todavía no hemos determinado qué proceso, si es cualquier proceso o el que nosotros ahí podríamos decir que sí, licenciado. Pero ustedes anímense, son 3 puntos. Kimberly, creo que, ojo, iba Andrea, no recuerdo quién iba. Bueno, esto lo puedo ver yo aquí. Iba Kimberly. Buenas noches, licenciado. Perdone, yo con una pregunta, pero con la tarea que dejó el día de ayer la licenciada de la información pública.
Ah, sí. Como no especifica el cómo mandar la información que se solicitó, no sé si usted puede ampliar esa información, si va a ser en un PDF, en un Word. Hace un PDF, le toma captura de pantalla, a ver, ya no la dejé terminar, perdón, pero es que ya tenía la idea de la respuesta. Si no, pues ahí vamos. Hace un Word, hace la captura de pantalla de demostrar lo que, de acuerdo a lo que usted observó, a lo que establece la ley, hace la captura y va como haciendo el comentario de aquí se puede verificar tal cosa, aquí se puede verificar tal cosa, aquí se puede verificar tal cosa. Luego, usted viene y dice, yo quiero preguntar, por ejemplo, a la Policía Nacional Civil, de acuerdo al orden público, ¿qué tantas multas imponen ellos, por ejemplo? Yo quiero saber si ellos imponen multas todavía. Entonces, envía su correo. Yo les escribí ayer en el chat, toman en cuenta el plazo para que les contesten. Ella les dio un término para entregarlo, que ustedes tienen que tomar en cuenta que si lo piden un día antes, en el correo que nos manden de captura de pantalla de ustedes donde lo solicitaron, va a aparecer la fecha. Y no va a suceder que me diga, es que fíjense que me dijeron, a mí nunca me contestaron, difícil que no les contesten. Si no, hagan la prueba con unas 2 instituciones para tener claro cuándo cómo es la situación. Ok, sí. Y otra duda, porque, por ejemplo, yo no vi que decía mayo y me puse a ver eso hoy de una vez, entonces me genera duda porque en el artículo, creo que es el 41, no me recuerdo bien, indica que tiene que ir el nombre de la institución o de la persona a la que se la va a solicitar, pero a la hora de llenar el formulario en la web, ¿verdad? No da la opción, por ejemplo, en la SAT, no da la opción de dirigirlo a alguien directamente. O sea, ahí de una vez lo emite al Departamento de Información Pública. Entonces, en ese caso, pues se omite, asumo yo, no sé. No es que se omita, es que ya está cargado en ellos. Sí, es que esa era mi única duda, porque por si a alguien le interesa, a mí ya hoy me respondieron 3 instituciones de la información que solicité porque no sabía cuál me iba a responder primero. Entonces, por eso tenía dudas, porque si no, dije, mejor lo vuelvo a solicitar por vía correo electrónico, porque también da la opción de solicitar la información vía correo electrónico en algunas instituciones. Sí, pero en ese caso sí, no se preocupe porque no le va a aparecer a quién específicamente se lo dirigió, porque muchas de las instituciones lo que hicieron fue crear un departamento y alguien ya se encarga de gestionar esas respuestas. Entonces ya no es como antes que usted tiene que llegar a la central y decir, mire, fíjese que yo quisiera, pídasela usted al superintendente y ya ahí él la va a remitir a donde corresponda. O sea, ya tienen como cada quien su departamentito donde se encargan de eso. Sí, por eso le preguntaba si no había ningún inconveniente con eso, porque la mayoría tienen ya un departamento en específico que mira esa información. Correcto. Gracias, licenciado. ¿Alguna otra pregunta, Kimberly? No, únicamente, gracias. Muy bien. Licenciado, una pregunta. Si tomamos 3 capturas, ¿puede ir separado o todo junto tiene que ir siempre? Puede ir separado, porque no, supónganse que si una página, si le hace mucho zoom para disminuirlo, lo que va a pasar es que no se va a ver. Entonces lo puede hacer por pedazos y ahí lo va a hacer. Bueno, muchas gracias. Andrea Lisset Rodríguez. Lick, una consulta. En el expediente que nosotros tenemos que señalar las partes, ¿eso es forzosamente a mano o lo podemos hacer de una vez a computadora? Es que ahí dice que puede ser una fotocopia o buscado de internet. No, pero es que como dice que nosotros tenemos que señalar las partes. Eso sí lo tienen que señalar. Por eso lo puedo hacer a mano o a compu. ¿O tiene ¿Cómo que ser cree solo usted a que mano? aprendería más? A mano. Pero si está la opción de computadora, pues me pregunto. Pues es que, pero realmente señalar es hacer llaves y anotar esto está al pedazo. O sea, si usted considera que, ¿sabe cuál es el único detalle? ¿Qué pasa si yo encuentro 3 a compu igual que el suyo? Bueno. No, entonces sí es mejor a mano. Está bien. En ese sentido yo lo haría a mano para ahorrarme, que tal vez usted sí lo hizo y de buen acto, de buena fe, le dijo, le voy a dar copia a Rosa y Rosa le gusta ser muy amigable y le mandó al grupo donde no está usted, pero está el resto de gente y todos ahora tienen su documento y solo lo imprimieron. Es lo único que le puede generar conflicto, pero si usted considera que lo va a hacer a mano y que nadie va a tener uno similar a usted, hágalo a computador. Perdón, si va a ser a computador. Eso se lo dejo a su discreción después de lo que hemos dicho. Muy bien. Gracias.
Nadel Juan Pablo. Buenas noches, licenciado. Disculpe, mi pregunta va más enfocada a la forma del trabajo. En este caso, quisiera ver la posibilidad si se pueden editar documentación, por ejemplo, obtenida virtualmente. Por ejemplo, alguna certificación de nacimiento, cambiarle los datos de los compañeros, o es documentación real tal cual. Lo ideal es que sea real, porque al final lo que queremos es que ustedes vean el expediente lo más real posible. Porque lo que pasa es que usted podría poner, digamos que usted me diría, ay, es que digamos que usted consigue un expediente de internet y solo lo imprime, ya lo encontró en un Word, por darle una idea, y solo lo imprime. Entonces, por eso fue la única salvedad por la que la licenciada permitió que se hiciera computadora y de manera electrónica, era con la salvedad que tenían que ser datos específicamente de los integrantes del grupo. Muy bien. Entonces, no se preocupe por los datos que están ahí, porque realmente en la certificación de nacimiento están nombres de las personas, DPI, pero no hay como alguna, por eso es que al final es público lo del DPI, o sea, esos datos no están en las que aprendieron ayer con la licenciada, que podían ser, puede que la dirección de la casa suya no es un dato que yo puedo corroborar, entonces eso no importa que ponga una inventada. Muy bien, ahora otra consulta. Atendiendo a lo que usted comentó, ¿se puede pedir alguna documentación a alguna institución pública y que nos la brinden para que forme parte dentro del expediente? Del expediente aparte de la tarea que les dejó la licenciada ayer. Sí, no, exactamente. Sí, exactamente. Es totalmente distinta a la tarea de ayer. Pero que usted de repente le den una cosa en una institución, pues si se lo dan y acorde a lo que usted está trabajando, está bien. Muy bien. Entonces, otra consulta es acerca de si se puede utilizar algún sello en donde indique el nombre completo del compañero y el número de carnet, o simplemente queda prohibido. Es como notario. Ajá, por así decirlo. No, solo haga un cuadrito donde diga sello. Ah, muy bien. Muy bien. Sí, a eso sí no van a hacer, porque eso sí la licenciada no deja que se haga. Ni en esta ni en el otro curso si lo llevan con ella, porque también a veces hacen prontuarios y también lo mismo, no deja que. Muy bien, Lick. Muchísimas gracias. Muy bien, voy con quién me toca. Rosa, pero Rosa ya bajó la mano. Ethel. Licenciado, perdone, tengo dos preguntas. La primera, en cuanto a la tarea del día de ayer. La licenciada nos dijo que nos iba a enviar un cuadrito que tenía como un checklist y que íbamos a revisar la página que escogiéramos y que íbamos a verificar si efectivamente cumplía con los requisitos del artículo. ¿Este cuadrito le va a enviar la licenciada o mejor le tomamos las capturas de pantalla y ahí vamos anotando? Yo le recomiendo que se vaya al artículo 10. Son 29 cosas que tiene que observar. Tome la captura y si ya les da un cuadrito, ya lo mete y listo. Ok. Sí, no se quede descansar el cuadrito, porque si no, se le va a agarrar. Ok, gracias. Y la segunda pregunta de la tarea en grupo. Nosotros ya estamos trabajando en en la constitución del patrimonio, y lo que hicimos fue modificar los datos de la partida de nacimiento, la certificación de matrimonio, para que coincida con los datos de nuestros compañeros, ¿verdad? Sí, eso está bien. Esa era la pregunta. No hay inconveniente en que modifiquemos y también una escritura de una casa X ser nuestro patrimonio familiar. Pero la escritura, recuérdense que va, bueno, sí va, porque tiene que adjuntar el que la va a constituir, sí. O sea, esos datos, por ejemplo, ahí era lo que, para contestar al compañero, no sé si todavía sigue ahí, por ejemplo, esto de esta casa, ahí muevan los términos de las fechas y el nombre y esas cosas las pueden alterar. Lo que no pueden alterar son los nombres de ustedes, que de repente el lío está con ustedes, pero me aparece ahí una persona con nombre, por ejemplo, Kimberly Tatiana
Rodríguez Moscoso y nada que ver con el grupo, por ejemplo, o que ni siquiera está en la clase, por dar una idea. O sea, la idea es que, como les repito, que la licenciada accediera, que sea digital, que sea a computadora era, en la medida que no solo fuera a decir, ya conté todo, mira, solo imprimo, y ahí está el trabajo, porque no aprendieron nada. No ese es el objetivo de la tarea. Gracias, licenciado. Con gusto. Cristi Rosemary Gómez. Gómez, no sé qué dice. ¿Gómez qué? García. Lick, una pregunta. En la primera parte de la tarea de ayer dijo que teníamos que solicitar a alguna de las entidades que aparecen en el artículo 6, si no estoy mal. Entonces yo hice como un oficio donde solicitaba a cierta persona, por ejemplo, del Ministerio Público, datos de un menor de edad. Por ejemplo, eso es una información reservada. Entonces, esa solicitud puede ser, o sea, la primera parte, y la respuesta que esa persona me dé también es eso, o sea, a eso se refería. Sí, lo que pasa es que cuando ustedes van a pedir algo, les tienen que contestar. En el caso suyo, pidió algo, digamos que usted quería ver si realmente cumplen con que la ley establece que los datos que sean sensibles no deben de compartirse. Exacto. Entonces, es como, por ejemplo, yo miraba en una red, pedían, decía el término así, yo dije a alguno de ustedes no hacerle ahí pidiendo alguno de sus trabajos, pero la pregunta era, ¿quién me puede compartir un expediente de una adopción ya fenecido? ¿Qué opinan ustedes de esa pregunta? Los que están. ¿Es información sensible, licenciado? Un proceso de adopción no van a conseguir el expediente. Esos son de los expedientes que si les toca armar un expediente de adopción, no van a poder tener acceso a él. Les van a decir los requisitos y con eso ustedes tienen que inventarse. Pero un expediente, verlo, a menos de que ustedes trabajen en el proceso de adopciones, van a poder verlo. Pero en caso contrario, no lo pueden ver porque es un dato muy sensible. Entonces, ahí es donde va la situación a lo que me indicaba. Si pidió un dato sensible y se lo entregan, pues lo que nos queda constancia es de que no cumplen con lo que la ley establece. Y si no se lo entregan, pues eso va a ser lo que usted hizo como actividad licenciada. Es decir, mire, yo pregunté esto al correo donde lo preguntó, porque muchos les piden, si quieren mandarlo a su correo, la constancia de lo que han pedido, y luego les va a llegar la respuesta donde dice, miren, lamentamos de informarle que este dato no se puede compartir, y listo. Ahí ya cumplió usted con lo que la licenciada quería, ver que ustedes sí pueden acceder a la información, y en el caso suyo particular, que no le van a dar una información que usted pidió es una de las que está en la ley establecido que no se puede compartir. Ok, gracias. Con mucho gusto, Cristi Rosemary Gómez García. Mónica Cecilia Díaz López. Licenciado, buenas noches. Muchas gracias. Mi pregunta va en base a el expediente que estamos formando con mi grupo. Fíjate que como dentro del expediente nosotros nos tocó la subasta voluntaria y allí la requirente solicita que se le notifique a dos posibles interesados, ¿verdad? Entonces mi pregunta es si se debe de incluir en el expediente las cédulas de notificación que se les hicieron a ellos. Sí, porque son parte del expediente. Recuerden que el expediente es todo lo que implica el proceso. Por ejemplo, en el que vimos hoy, hay dictámenes hay dictámenes del médico para que haga constatar, eso es parte del expediente. Debe de aparecer el informe del médico donde establece cuál es la edad de la persona. Y eso mismo aplica en el caso también, entonces, por ejemplo, de los recibos que se van a efectuar por el monto que se da como requisito para ser partícipe en la subasta. Exacto. Ok, de acuerdo, ya me quedé claro. Cuando usted termine, diga, a ver, ahí entendí cómo se hace una subasta y ahora ya sé qué documentos ya. Por eso es que lo estaban haciendo en grupo y tuvieron antelación para hacerlo. Ok, muchas gracias, Lick, muy amable. Vamos con Ingrid Lisette Hernández López. Buenas noches, licenciado. Yo tengo dos consultas. ¿Sí? La primera es, bueno, esta yo creo que viene siendo como que repetitivo, pero en el caso particular de nuestro grupo, nos correspondió el tema, el expediente de las disposiciones y gravámenes de menores de edad y ausentes. Mi pregunta es,
como nosotros según las instrucciones que ustedes nos indicaban, era de que cada integrante del grupo tenía que ser partícipes de comparecer en el expediente, ¿verdad? Pero, como nosotros somos 9, nos faltan 2 personas. ¿Podemos colocar nombres ficticios? ¿Por qué le faltan 2 personas? No, o sea, nos faltan 2 personas porque dentro del expediente que nosotros encontramos son 11 personas que participan en ese expediente. Dejen las 2 que están ahí si quieren. O sea, mientras que estén ustedes 9, los otros 2 ya sabemos que son extras. Ok. La otra es de que, como nosotros lo queremos hacer, acercarnos a la realidad, yo le hacía la observación a usted en el chat de que si podíamos colocar, supongamos, en el caso mío, yo podía colocar a mi esposo, yo y la certificación de una de mis hijas. Uh-huh. Y que los demás compañeros fueran otras partes. Sí, ya esa distribución no es, digamos que no es problema, lo que queremos es que aparezcan ustedes. Ok. Otra consulta. Así como en el caso de nosotros, se tiene que hacer una escritura. La escritura nosotros la pensamos realizar, no agarrar, solo decir, bueno, aquí juntamos una escritura, ¿no? Que nosotros queremos adaptarle los datos. Evidentemente. Y imprimirla, así como habían dicho unos compañeros que nos habían compartido unas hojas que ya tienen así como tipo español, ¿verdad? Para que nosotros podamos adaptar. Sí, no van a usar imitación de las que venden en algunas librerías que dice con fines académicos y que son imitación de papel especial para protocolo, no. Tienen que usar papel español. Sí, eso sí ya lo teníamos nosotros claro. Entonces, pues como tenía duda, porque como ahorita Ethel mencionaba de una escritura, entonces dije, de repente solo se tiene que adherir una escritura real. No, es que ella porque va a partir de una escritura real que van a transcribir o de alguna manera, o pues ahí ya ellos verán cómo es lo que van a hacer esa parte, para poder hacer la parte donde les piden en su trabajo, les piden el dato de lo que va de la escritura como uno de los antecedentes, pero eso ya es del trabajo de ellas. Ahí, si usted tiene que hacer una escritura, la redacta y listo. Ok. Era porque necesita una escritura ya hecha, porque su patrimonio ya debe de haber, el bien ya debe de existir. Cambio, usted va a constituir. Esa, por ejemplo, no pueden darme el testimonio de una casa X. Sí, no. Como todos los datos, más que todos son ficticios, ¿vale? Entonces podemos adaptarla a los datos, ¿verdad? Otra consulta. Respecto a los 3 puntos de decirle los procesos, ¿verdad? Uh-huh. Yo recuerdo que la licenciada había mencionado que solo eran para las personas que querían ganar puntos para el primer parcial, pero no sé si también valen para el segundo parcial o cómo, porque... La verdad. O que nos dé otra vez las directrices, porque no, realmente ahorita ya no estamos equivocados. La única clase que tienen ya con la licenciada es el miércoles que sigue, pero ese miércoles ya está asignado para desarrollar un tema. El jueves trabajaríamos esta actividad. Todo lo que le vamos a decir es qué proceso es y listo. Ustedes métase. Okay. Ella dice, mire, le voy a dar los 3 puntos en el siguiente examen, ya la hizo. Y se dice, no, mire, era para ya tiene 30, pues gracias por participar. Sí, esa era mi duda, porque como en mi caso yo tengo 30, entonces, pero si es para ahorita el segundo parcial, pues hasta un punto puedo hacer, ¿va? Entonces, sí, esa era mi consulta. Gracias. Bueno, solo voy a ver, pues, Cristi, voy a tratar de hacerle caso a su comentario, pero voy a ser muy breve porque estos los que quedaron claros con esto fueron los coordinadores, porque por eso es que la línea es coordinadores y coordinadores ustedes coordinadores mi persona y Rosy.
Pero lo voy a hacer para hacerlo, porque ya nos llevamos como 1 hora y media esa noche, ¿no? Ethel estaba ahí, recuerdo, y creo que estaba... Sí, como 1 hora y media. Angie creo que estaba, no recuerdo si Angie o Kimberly sí creo que estaba. Voy a tratar de hacerlo breve porque ya lo habíamos hecho con los coordinadores. Vale. Este es el trabajo, en esencia. Miren, pues el trabajo está dividido en 2 partes esenciales. Lo que tienen que tomar en cuenta del trabajo es que esta parte de acá, esto deberá realizar a mano. Este es el cuadro que la licenciada les compartió desde Classroom. Ese es a lo que se refiere a hacer a mano. El punto, voy a ir marcándolo con amarillo, solo que aquí, sí, bueno, ahí. Este es el cuadro que la licenciada les dio que hicieran a mano. ¿Dónde encuentro ese cuadro? Si no lo recuerdo, ¿dónde está? Me voy a Classroom y en Classroom aparece el de las primeras publicaciones que ella les compartió. Aparece cuadros junto con el programa. Desaparece cuadros de procesos de jurisdicción voluntaria. Y a ese es al que se refiere. Duda que nos han planteado muchas personas es, mire, no, ¿cómo puedo hacer porque solo esperen, a ver, solo estoy buscando para ponerle la foto ahí en pantalla. Aquí está. Que la mayoría me ha dicho, mire, es que los cuadros son muy chiquitos, ¿será que lo podemos hacer aquí? ¿Podemos hacer allá? O sea, pueden ampliarlos. Lo que no pueden hacer, digamos, es como decir, yo no lo quiero hacer en el cuadrito. Porque la idea del cuadrito es que tiene una secuencia lógica de aprendizaje. Esa es la razón de por qué estamos como que debe de ser así. Bueno, este es el cuadrito. Este cuadrito. Para esa hoy zoom para que lo vean. Este es el cuadrito al que todo el mundo estamos hablando que va llenado a mano. ¿Y de dónde saco la información? Ella les dio ya uno digitalizado. Así de sencillo. Esto solo es del orden lógico que debe llevar aquí. O sea, ven, no tiene mayor cosa que decir. Vamos con este. Este deberá buscar de internet o de un libro, un expediente completo de un trámite distinto al suyo. Y aquí está lo que la mayoría no lee. Y en el acta de requerimiento, 1, la primera resolución, 2, la notificación, 3, el edicto, 4, y la escritura, si la hay, ¿qué es lo que van a hacer? Marcar de manera muy notoria notorias sus partes de acuerdo con lo estudiado en clase. Eso es lo que ustedes van a hacer. ¿Tienen que tener todo el expediente? No. Lo que tienen que tener es esos elementos de un solo expediente. Lo que sí tienen que tener es lógica. Pues si usted me dice el acta de requerimiento es de identificación de tercero, la primera resolución es de constitución de patrimonio, la notificación es de una ausencia, el edicto no tiene nada de sentido. Y lo que yo le decía, no recuerdo si Andrea, que por ahí andará, no sé si como ella me estuvo preguntando hoy, o no recuerdo quién me preguntaba, alguien me estuvo escribiendo preguntándome esto y le decía, el objetivo es que ustedes le vean la lógica a cómo va el acta, cómo va la primera resolución, la notificación, el edicto y cómo finaliza cuando es por medio de escritura. Miren que no está la resolución final, solo están los 4 primeros y uno de los principales que es la escrituración. Ese es el que ustedes agarran su libro. No tengo mi libro aquí. ¿Dónde dejé mi libro? Como no estamos fotocopiando todo el libro, estamos violentando los derechos de autor. Estamos fotocopiando con fines académicos ciertas páginas del libro. Entonces, eso es lo que usted agarra el libro del doctor Neri Muñoz, por ejemplo. Dice, aquí está el libro del doctor. Puede sacarme fotocopias solo del acta nada más y de este, de los trámites que están ahí. Y ya que ya tengo la fotocopia, lo mancho
Y ahora que lo mancho, le pongo mi nombre y hago las anotaciones que corresponden según lo que estudiamos, porque ustedes tienen ya, yo les di un documento donde están las partes del acta, las partes de la primera resolución, de la notificación, del edicto, lo vimos en el repaso, y de una escritura, pues se van al artículo 29 del Código de Notariado y ahí está lo que corresponde. ¿Dudas con esta parte? Por eso sí voy a preguntar si hay dudas. Distinto al que ya les asignaron. A mí me asignaron proceso sucesorio. Cualquiera menos proceso sucesorio. Mire, todos nuestros compañeros pueden tener el mismo, lo ideal es que no. ¿Lo puedo yo escribir toda computadora? Ya le había contestado la pregunta ahí a, no recuerdo a quién. Lo ideal es que lo manche a mano. Angie. Ay, licenciado, perdone, es que yo redacté todo el expediente del proceso de identificación de tercero y ya lo estoy como señalando, ¿no hay problema o quito lo que no? Quito lo que no es porque realmente solo vamos a calificar de lo que es, si no nos va a poner más bulto de lo que ya vamos a llevar. No porque ok, no lo gracias. podamos ver, sino porque realmente necesitamos específicamente eso. Sí, Cristi. Lick, disculpe para lo de los esquemas, si en caso mi letra es muy grande y no puedo... Lo puede ampliar, lo puede hacer de alguna manera que quede ahí, en un cuadrito, en cuadritos. Por ejemplo, ustedes compartieron un esquema de proceso sucesorio, si no estoy mal. ¿Puedo hacer un esquema así? Lo que pasa que en este que tiene la licenciada, tiene algunos como comentarios extra, y eso es lo importante de... Sí, por eso, por ejemplo, yo puedo poner, qué sé yo, acta de requerimiento en un cuadrito y poner su fundamento legal y... Sí. Okay. Por lo menos que sea visible rápido lo que tenía, que lo tenga, para que no vaya a ser como después, mire, pero ¿por qué me bajó puntos? Pues es que ahí estaba, pues sí, pero es que también lo escribió donde no se podía ver. A eso nos referimos con que sea lo más preciso posible. Ok, gracias. Vamos, porque ya, ¿quién fue la que me dijo ahí? Andrea, que fue la que dijo, ya son las 8:30, se nos vaya a acabar el café. Muy bien, luego, esto ya no. Vamos 9. Sí, ahora ya van a ser las 9, pero ya decía 8:30. Vale. Entonces vamos ahora, esto de aquí es lo que ustedes van a formar de expediente. Esto no les interesa más que para el trabajo, porque esto lo sacan ustedes ya de un libro, o sea, esto de aquí. El acta, primera resolución, ¿verdad? Todo esto ya es lo que ustedes están formando. Voy al inciso D. Estos son los procesos, ya se asignaron. Vamos a esto. Esto lleva una carátula, un índice del contenido, anotación. Este mapa es mapa grupal. Eso sí lo tienen que tener claro los coordinadores porque ya lo habíamos explicado y les mandé. Ellos tienen una lista de cómo va el orden del trabajo porque eso solo a ellos les interesa porque si no, no los van a coordinar. Entonces esto es del grupo. ¿De cuál es? Del proceso que les asignamos. Este es el que les acabo de explicar, que es el que la licenciada les dijo que la licenciada les comparte. Este es el ejercicio que firmamos o sellamos con Rosy. Y luego ya van el trabajo que les pedimos, que les acabo de pedir, que estaba en el inciso de arriba. Ya el orden de la estructura de cómo va, ya eso lo ven con sus coordinadores, porque es lo que, ya eso es la forma de presentarlo, los coordinadores lo saben. Y listo. Aquí habían otras cosas que los coordinadores sí tienen, porque yo solo agarré el base que teníamos, y se hizo alguna otra modificación. Y Betsabe y luego Bete. Ay, sí, buenas noches, Lick. Ay, primero para agradecerle la aclaración, Lick, fíjese que yo sí andaba bien. 2, Betsabe, 3, Betsabe. Lick, sí. 4. Y no me habló Betsabe. Solo me salió que... Licenciado sí le está hablando, pero creo que usted no le escucha. ¿Lo escuchan ustedes? Sí, sí lo escuchamos, Sí, pero nosotros sí lo escuchamos, Starlet. No la oí. Lick, buenas noches, ¿sí me escucha? A ver, es que sí lo oyeron. Sí le está hablando, pero creo que tal vez, compañera, ¿por qué no le escribís la pregunta al chat? Porque creo que no te va a escuchar. Yo no escucho, al menos yo no la escucho. Le voy a poner la cámara. Ya la vi, pero no la escucho. Le voy a escribir. Mientras tanto, Ethel. Licenciado, perdone, en el mapa mental, ahí me perdí. ¿Por qué? Porque usted es coordinadora, no debiera estar perdida, amiga Ethel. Yo soy coordinadora, pero
el mapa mental se refiere a nuestro proceso, el esquema de nuestro proceso. No, aparte es el mapa mental de los principios de la jurisdicción voluntaria. Ese es uno por todo el grupo. ¿Dónde encuentran esos principios? En la ley ley. de protección voluntaria. Exacto. Son los primeros 8. Del artículo 1 al artículo 8. Ajá. De eso tiene que hacer un mapa mental. Pero ese es grupal. Licenciado, de esos principios no se agregan los otros principios, pero que no están en la ley. Sí van también, van. porque establece los principios de la jurisdicción voluntaria, no dice los principios legales, principios, van ambos, pero le di la idea de dónde están para que recuerde a qué nos referimos. Gracias. Muchos saben, me parece raro, tal vez ya me estoy quedando sin nivel auditivo. Ya le resolví su duda, qué bueno. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Si no, de verdad, ya la clase había terminado, lo dejé grabando solo por si alguien quiere ver, tal vez ahí está mi duda. Nadie preguntó mi duda, qué triste, me hubiera quedado antes de irme a tomar el café. No, Lick, tal vez solo, seguramente va a subir la clase para la presentación ahí a Facebook, ¿verdad? Entonces ahí la podemos checar. Ahí se las comparto ahí, para que recuerden todo este momento tan agradable. En el caso de lo que pregunta Brian, ya vi que lo preguntó por segunda vez o alguien ya lo había comentado antes. Voy a preguntarle a la licenciada porque no es algo que esté en mis manos, por eso es que no puedo contestar a la pregunta. Puede ser un error y listo. No hay mayor cosa. Sí, Nadel, Juan. Disculpe, Lick, ya solo por terminar, ¿nos puede compartir algún expediente de disposición de bienes de menores? Fíjese que era lo que me decía un coordinador, pero decía es que ese es el chiste de lo que ustedes, primero de que sean grupo y segundo es de que investiguen, porque lo que queremos es que lo investiguen. Hay libros, o sea, tienen 2 libros de 2 referentes muy buenos, que es el licenciado, el doctor Neri Muñoz y el doctor Gracias y el doctor Sandoval, y ahí puede darse cuenta cómo es el expediente. Muy bien, Lick, le agradezco mucho. Puede googlearlo.